Prepárense para sumergirse en un abismo donde la ley se doblega ante su propia impotencia y la justicia, antaño faro de esperanza, se desvanece como el humo. En un mundo donde la seguridad prometida se revela como un espejismo cruel, ¿qué sucede cuando la víctima de un crimen brutal es doblemente traicionada? Primero, por la violencia que le roba la paz y la inocencia. Segundo, por la fría indiferencia de un sistema policial que falla en escuchar su grito, en percibir la urgencia de su dolor, en actuar antes de que las sombras de la impunidad se alarguen irreversiblemente. Imaginen esta escena, una comunidad antaño pacífica, ahora mancillada por un acto de violencia que resuena en los susurros aterrorizados de sus habitantes. Una víctima, marcada por la crueldad de un crimen que la justicia prometió erradicar, busca refugio en las palabras de la ley, en los brazos de la protección policial. Entrega su verdad, su vulnerabilidad, su esperanza de que el mal sea confrontado y el orden restaurado. Pero, en lugar del amparo esperado, encuentra un laberinto de burocracia fría, de protocolos ineficaces, de miradas cansadas que parecen haber absorbido y descartado ya incontables tragedias. El grito por justicia se pierde en los pasillos de la comisaría, ahogado por la rutina insensible de un sistema sobrecargado, o peor aún, por la negligencia de quienes juraron proteger y servir. ¿Y si les dijera que esto es solo la punta del iceberg? Que bajo la superficie de la inacción policial y la justicia ciega, ¿una llama de inconformidad comienza a arder en el corazón de la víctima? Una llama alimentada por la frustración punzante de haber sido ignorada, por la impotencia ante la impunidad del agresor, por la creciente percepción de que la ley, para ella, se ha convertido en una promesa vacía. En ese momento de abandono extremo, cuando todos los caminos legales parecen bloqueados, cuando la esperanza de una resolución institucional se desvanece, emerge una nueva fuerza. No la fuerza de la ley, sino la fuerza visceral de la supervivencia, la determinación inquebrantable de no permitir que el mal triunfe sobre su vida para siempre. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando una persona es empujada al límite? ¿Cuando la falla del sistema se convierte en una herida tan profunda como el crimen original? La respuesta puede sorprenderles, impactarles, hacerles cuestionar los propios pilares de la justicia en los que creemos. Porque en esta historia, la víctima se niega a ser solo un número más, otro caso archivado, otro rostro olvidado por el frío engranaje de la ley. Decide recorrer un camino peligroso, un camino donde la línea entre víctima y justiciera se vuelve peligrosamente difusa. Un camino donde la venganza, antes un pensamiento prohibido, se presenta como la única respuesta palpable a la injusticia flagrante. Pero atención, esta no es una narrativa que glorifique la violencia o fomente la transgresión de la ley. Es una exploración cruda e intensa de las consecuencias de la falla del sistema, una inmersión en las profundidades del alma humana cuando se enfrenta a la impunidad. Prepárense para presenciar una jornada donde la policía no previó los acontecimientos, donde la justicia cerró los ojos, y donde la víctima, armada con el dolor y la determinación, decide reescribir las reglas del juego. ¿Están listos para descubrir qué sucede cuando la venganza se convierte en la única voz que la justicia parece dispuesta a escuchar? El trauma inicial y la incredulidad policial. La vida de nuestra protagonista, una existencia tejida con los hilos de la normalidad, fue brutalmente desgarrada por un crimen que la dejó en pedazos. No fue solo un evento aislado, fue una herida que se abrió en su alma, un antes y un después que redefinió su realidad. Con el cuerpo temblando y el espíritu en harapos, reunió el último vestigio de coraje para hacer lo que se esperaba, buscar ayuda. Confiaba en que, al cruzar las puertas de la comisaría, encontraría el amparo de la ley, la voz de la justicia, y la mano de la policía extendida para protegerla y castigar al agresor. Pero lo que encontró fue una pesadilla dentro de la pesadilla. En lugar de oídos atentos y empatía, fue recibida con burocracia fría y miradas incrédulas. Sus palabras, cargadas de dolor y urgencia, fueron tratadas con desdén, como si su tragedia fuera un inconveniente a ser rápidamente despachado. La incredulidad policial no se manifestó en gritos, sino en silencios que la herían más profundamente que cualquier agresión física. Fueron las preguntas repetitivas que insinuaban dudas sobre su versión, la falta de prontitud, la percepción de que su sufrimiento estaba siendo minimizado, o peor aún, ignorado. Cada palabra dicha por ella parecía disiparse en el aire, sin encontrar eco en los corazones o en las mentes de aquellos que juraron protegerla. El crimen, que ya había robado su paz, ahora era acompañado por la traición institucional. La policía, que debería ser su primer y más fuerte escudo, se reveló como una pared infranqueable de indiferencia. El choque de ver su dolor ser descalificado, su grito de auxilio ser ahogado,
plantó una semilla amarga en su corazón. Ella no era solo una víctima del crimen, también era una víctima de la ineficiencia y de la insensibilidad del sistema. Ese abandono inicial fue el catalizador. Fue en ese momento que la comprensión angustiante de que no habría justicia por el camino convencional se instaló, abriendo una grieta peligrosa entre lo que ella esperaba y la dura realidad. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo puede una persona levantarse cuando incluso aquellos que deberían defenderla la dejan a su suerte? Este trauma inicial, agravado por la incredulidad policial, no solo marcó su alma, sino que también encendió una chispa peligrosa, la de que, para que la justicia fuera hecha, tendría que ser forjada con sus propias manos. ¿Puedes sentir la profundidad de esta desilusión? ¿La indignación que nace cuando la ayuda esperada se transforma en un dolor más? Esa es la base de todo lo que está por venir. Si esta apertura te atrapó y te hizo sentir la frustración de nuestra protagonista, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ningún detalle de esta jornada. Dale a me gusta si crees que historias como esta necesitan ser contadas y comenta cuál ha sido la parte que más te ha impactado hasta ahora. Tu participación es fundamental para que sigamos adelante. La semilla de la inconformidad. El primer golpe, el crimen, dejó a nuestra protagonista hecha pedazos. Pero fue el segundo golpe, la incredulidad de la policía y la indiferencia del sistema legal, lo que plantó una semilla diferente en su corazón. No era una semilla de desesperación, sino de una inconformidad profunda y silenciosa. Después de entregar su dolor, su vulnerabilidad y su esperanza a las manos de la ley, y de ver todo eso ser tratado con frialdad, una dura verdad se impuso: la justicia que ella esperaba, la que vendría de afuera, no llegaría. El agresor seguiría libre, y ella, la víctima, permanecería rehén de la impunidad. Esa constatación no llegó de una vez, sino que fue un proceso corrosivo. Cada puerta cerrada, cada mirada vacía, cada protocolo burocrático que minimizaba su sufrimiento, transformaba el dolor en algo más palpable: frustración. Una frustración ardiente que la consumía, no por lo que el crimen había hecho, sino por lo que la justicia no estaba haciendo. Era la sensación de que su caso era solo un número más en una pila, otra voz ahogada en un sistema sobrecargado, peor aún, indiferente. En ese vacío de apoyo, la semilla de la inconformidad comenzó a germinar. No era una rabia descontrolada, sino una determinación fría y calculada. Si la ley y la policía no la protegerían, y si la justicia oficial se negaba a actuar, ¿quién lo haría? La respuesta surgió, aterradora y liberadora: ella misma. Fue un despertar a su propia fuerza, una percepción de que la pasividad ya no era una opción. La búsqueda de la paz y seguridad se convirtió en una misión personal e impostergable. Esa semilla de inconformidad fue el cimiento de todo lo que vendría después. Fue el momento en que la víctima dejó de ser meramente pasiva y comenzó a transformarse en una agente de su propio cambio. El dolor no la quebró, en su lugar, la moldeó, la endureció, le enseñó a confiar en su propia capacidad de actuar. La inacción del sistema no la hizo desistir, la hizo entender que, para que la justicia se hiciera, tendría que ser forjada con sus propias manos. Esa es la esencia de lo que sucede cuando la esperanza se agota y la única salida es crear el propio camino. ¿Puedes imaginar el peso de esa decisión? ¿El coraje que se exige para tomar el control cuando el mundo te da la espalda? Esa es la base de nuestro próximo paso. Si te identificas con esa frustración y con la búsqueda de soluciones propias, comenta abajo tu perspectiva. Deja tu me gusta si estás ansioso por ver qué sucede a continuación y comparte esta historia para que más personas descubran la fuerza que nace de la inconformidad. La definición personal de justicia. La semilla de la inconformidad había germinado, ¿pero qué regaría? Para nuestra protagonista, el camino a seguir no estaba claro, pero una certeza dolorosa se imponía: la justicia que el sistema prometía no sería la suya. Después de que su dolor fuera ignorado por la policía y su caso tratado con desdén, la palabra justicia comenzó a adquirir un significado amargo, casi irónico. La idea de que una corte o un conjunto de leyes definiría la reparación para el crimen que sufrió parecía ahora una farsa distante, incapaz de tocar la profundidad de su herida. Fue en ese vacío de esperanza institucional donde ella inició una introspección profunda, casi filosófica, que, de hecho, significaba justicia para ella. No era solo el encarcelamiento del agresor, un castigo que, por sí solo, no borraría el trauma. La verdadera justicia que ella anhelaba era algo mucho más íntimo y complejo:
Era la restauración de su paz interior, la erradicación del miedo que la acechaba, la garantía de que el agresor no causaría más daño a nadie, especialmente a ella. Era la recuperación de su dignidad, de su sentido de seguridad y del control sobre su propia vida, que le habían sido brutalmente arrancados. Esta redefinición de justicia fue un hito crucial en su travesía. Se dio cuenta de que depender de un sistema externo para su curación y seguridad sería perpetuar su condición de víctima. La verdadera liberación vendría de un lugar más profundo, de una acción que restaurara su equilibrio personal, independientemente de reconocimiento legal. No era una búsqueda de venganza en el sentido primitivo de ojo por ojo, sino más bien una búsqueda calculada de cierre y protección. La venganza, para ella, se metamorfoseó en un acto de autodefensa existencial. A partir de ese momento, cada pensamiento, cada observación y cada movimiento eran filtrados por esta nueva lente. ¿Cómo podría alcanzar esa justicia personal? La respuesta no estaba en libros de derecho, sino en su propia inteligencia e intuición. Comenzó a observar, a analizar el escenario, al agresor, las grietas, los puntos vulnerables que la ley quizás no podía o no quería ver. Era un trabajo solitario, a menudo aterrador, pero impulsado por una convicción que se había vuelto más fuerte que cualquier miedo. La justicia que ella buscaba era la certeza de que la sombra del agresor no se cerniría más sobre su vida o sobre la vida de otros inocentes. Era la garantía de que podría respirar libremente, sin la constante amenaza de la impunidad. Este proceso de redefinición le dio un propósito claro, un norte en medio del caos que había llegado a ser su existencia. Ya no estaba a merced de las circunstancias, estaba trazando su propio destino, moldeando su propia versión de reparación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente la justicia para ti, más allá de lo que dicta la ley? La travesía de nuestra protagonista es un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la paz y la dignidad puede llevarnos por caminos inesperados, obligándonos a redefinir conceptos fundamentales. Si esta reflexión sobre la justicia te ha tocado, comenta abajo qué significa la palabra justicia para ti. Deja tu me gusta si estás listo para ver cómo esta definición personal de justicia la llevó a actuar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que desafía los límites de lo que conocemos como correcto e incorrecto. La preparación silenciosa. Con la justicia institucional revelada como un espejismo y la definición de su propia justicia personal firmemente establecida, nuestra protagonista enfrentó un nuevo desafío: cómo transformar esa convicción en acción. Ya no había espacio para impulsos o rabia descontrolada. El camino por delante exigía una preparación silenciosa, una planificación meticulosa que rozaba la obsesión, pero que era guiada por una claridad de propósito aterradora. Era un juego de ajedrez contra un adversario invisible, donde cada movimiento debía ser calculado. Ella se sumergió en un periodo de observación discreta. Sus ojos, antes llenos de lágrimas y confundidos por el dolor, ahora se convirtieron en lentes afiladas, absorbiendo cada detalle del entorno y de las personas a su alrededor. La protagonista comenzó a analizar patrones, a identificar rutinas, a buscar grietas en lo que parecía impenetrable. Cada fragmento de información, una conversación casual o un movimiento repetitivo, era cuidadosamente guardado, como piezas de un rompecabezas complejo. Esta fase no se trataba de confrontación, sino de comprensión profunda, de mapear el territorio de su intervención. La recopilación de información no se resumía a hechos. Incluía la lectura entre líneas, la percepción de lo no dicho, la intuición agudizada que se convierte en una segunda naturaleza para quien vive al margen de la seguridad. Aprendió a usar el anonimato como un escudo y la discreción como su arma más potente. Cada paso era deliberado, cada decisión sopesada, pues sabía que el menor error podría costarle no solo la oportunidad de alcanzar su paz, sino también su propia seguridad. La policía había fallado en protegerla. Ahora, su supervivencia dependía exclusivamente de su propia astucia. Esta preparación silenciosa también fue un periodo de profunda transformación personal. La víctima que antes se sentía impotente dio paso a una estratega determinada. El miedo, aunque todavía presente, ya no era paralizante, se convirtió en un motor, una alerta constante que la mantenía vigilante y enfocada. Su mente, que antes revisitaba el crimen en un ciclo de tormento, ahora se dedicaba a trazar escenarios, a prever reacciones, a construir mentalmente el camino hacia su propia liberación. Era como un artista pintando una obra maestra sombría, donde cada pincelada era un paso calculado hacia su versión de justicia.
Ella no compartía sus planes con nadie. El sigilo era fundamental. Solo ella cargaba el peso y la responsabilidad de esta misión autoimpuesta. Esa soledad en la preparación era paradójicamente liberadora, pues la liberaba de las expectativas ajenas y de la necesidad de validación. Su determinación era inquebrantable, forjada en la convicción de que su paz y seguridad valían cada riesgo. Puedes imaginar la soledad y la intensidad de una preparación como esta, donde cada detalle es una cuestión de vida o muerte. La próxima etapa será la más crucial. Si la inteligencia y la determinación de nuestra protagonista te han cautivado, comenta abajo cómo crees que utilizó esta preparación. Deja tu me gusta para mostrar que estás inmerso en esta jornada y suscríbete al canal para no perderte el momento en que la preparación se transforma en acción. La transformación interior de la víctima. La fase de preparación silenciosa no fue solo un periodo de recopilación de datos y planificación estratégica. Fue, sobre todo, un crisol donde el alma de nuestra protagonista fue forjada, transformándola de una víctima traumatizada en una mujer de inquebrantable determinación. El crimen que la había destrozado, y la subsecuente incredulidad policial que la abandonó, no lograron aniquilarla. Por el contrario, esas experiencias brutales sirvieron como un catalizador para una metamorfosis interior profunda, una redefinición de su propia esencia. Antes, ella era definida por lo que le había sucedido, el miedo, la vergüenza, la impotencia. Ahora, el dolor, aunque todavía presente, se convirtió en una fuente de energía, un recordatorio constante de que había sobrevivido y de que poseía una fuerza latente que ni ella misma conocía. La rabia, que antes podría haberla consumido en amargura, fue sublimada en un enfoque nítido, un propósito inquebrantable. No era una rabia ciega, sino una energía dirigida hacia la búsqueda de su paz y seguridad. Esta transmutación de emociones negativas en poder constructivo fue la cúspide de su viaje interior. Esta transformación se manifestó de varias formas. Físicamente, puede que no se haya convertido en una figura imponente, pero su postura cambió. Había una nueva firmeza en su mirada, una determinación que antes estaba ausente. Sus movimientos se volvieron más deliberados, más confiados. Mentalmente, la mente que antes estaba atrapada en el ciclo del trauma ahora funcionaba con una claridad estratégica impresionante. Se convirtió en una observadora astuta, capaz de identificar patrones y puntos débiles donde antes solo veía caos. La vulnerabilidad que la había expuesto se convirtió en una sagacidad agudizada, la capacidad de anticipar y planificar con una precisión fría. Emocionalmente, la protagonista desarrolló una resiliencia notable. Aprendió a manejar el miedo, a convertirlo en cautela en lugar de parálisis. La soledad impuesta por el fallo de la justicia la hizo confiar más en sí misma, reforzando su autonomía. Comprendió que la verdadera seguridad no provendría de un escudo externo, sino de la fuerza construida dentro de sí misma. Esta era su verdadera venganza contra el destino que intentó robarle, el redescubrimiento de sí misma como una sobreviviente capaz, una arquitecta de su propio futuro. La protagonista no solo estaba reaccionando a los eventos, estaba construyéndose activamente en una nueva versión de sí misma, una que estuviera equipada para enfrentar los desafíos futuros y para alcanzar la justicia que el sistema le negó. Su identidad dejó de ser víctima de crimen para ser fuerza en acción. Este es el poder más revolucionario de su historia, la capacidad de trascender el sufrimiento y emerger más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. La policía y la sociedad la vieron como una víctima. Ella se convirtió en una fuerza impredecible. ¿Puedes imaginar cuán profundo es este nivel de transformación, donde el dolor más cruel se convierte en el catalizador para el redescubrimiento de tu propia fuerza interior? Esta es la esencia de la resiliencia humana llevada a su límite. Si la metamorfosis de nuestra protagonista te inspira a buscar tu propia fuerza en medio de la adversidad, comparte este video para que más personas conozcan esta jornada. Deja tu comentario abajo, contándonos qué aspecto de esta transformación te impactó más. Y si aún no has formado parte de esta comunidad, haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos pasos hacia la justicia personal. La implementación de la acción. Con la mente agudizada por la adversidad y el espíritu forjado en la resiliencia, la protagonista llegó al punto culminante de su travesía, la implementación de la acción. Esta no fue una explosión de violencia descontrolada, ni un acto impulsivo de rabia. Lejos de eso. Cada movimiento fue el resultado de meses de preparación silenciosa, de observación meticulosa y de una transformación interior que la moldeó en una estratega formidable. La policía había fallado en intervenir,
Ahora, la intervención sería suya, precisa y calculada. La naturaleza exacta de esta acción permanece envuelta en un manto de discreción, un velo necesario para proteger la narrativa y la integridad de la protagonista. El enfoque aquí no reside en los detalles gráficos de lo que se hizo, sino en la metodología, en la intención y, crucialmente, en el impacto innegable que tuvo. La protagonista no buscaba la retribución ciega, ella buscaba neutralizar la amenaza, asegurar su paz y garantizar que el ciclo de dolor, iniciado por el crimen, llegara a su fin. Su acción fue un acto de autodefensa llevado al extremo, una respuesta final a la impunidad que la consumía. Se puede inferir que la acción implicó el uso inteligente de sus observaciones. Quizás la exposición de una vulnerabilidad cuidadosamente estudiada del agresor, la creación de una situación donde él sería confrontado con las consecuencias de sus actos de una forma inesperada, o la manipulación de circunstancias que lo llevaran a un punto sin retorno, donde su poder sobre ella y sobre otro sería disipado. La protagonista utilizó la sabiduría femenina que desarrolló, la capacidad de ver lo que los demás ignoraban y de actuar con una perspicacia fría. Se movió en las sombras, una figura invisible para el sistema legal, pero una fuerza innegable en su propio universo. La implementación de esta acción fue el momento en que la teoría se hizo práctica, donde el dolor se convirtió en una fuerza tangible. Fue un acto de coraje inmenso, ejecutado con la calma de quien sabe exactamente lo que necesita ser hecho. La protagonista no se veía como una criminal, sino como una agente de una justicia más profunda, una que la ley no pudo proporcionar. Ella cargaba el peso de esta decisión, pero también la ligereza de quien estaba finalmente tomando el control de su destino. Esta acción, sea cual sea en sus detalles, tuvo un impacto decisivo sobre el agresor y, más importante, sobre la vida de la protagonista. Fue el punto de inflexión donde el miedo comenzó a disiparse, donde la sombra del trauma comenzó a encogerse. La justicia, en su forma más personal y visceral, estaba siendo servida, y la protagonista, la víctima antaño indefensa, era ahora la arquitecta de su propia liberación. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la única forma de encontrar paz fuera actuar por cuenta propia, fuera de los ojos de la ley? La protagonista enfrentó esa cuestión y actuó, cambiando para siempre el curso de su historia. Si la audacia y la determinación de nuestra protagonista te han dejado sin aliento, comenta abajo tus teorías sobre la acción y lo que representa. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás totalmente inmerso en esta historia y suscríbete al canal para no perderte los acontecimientos de cómo esta acción impactó al agresor y su entorno. Las consecuencias inesperadas para el agresor. La acción meticulosamente planeada y ejecutada por nuestra protagonista no fue un fin en sí misma, sino un punto de inflexión que desencadenó una serie de consecuencias imprevisibles, especialmente para el agresor. Lejos de los focos de la justicia formal y de la vigilancia de la policía, la intervención de la protagonista reverberó en un plano que el sistema legal rara vez alcanza, el de la justicia personal y sus repercusiones subterráneas. Lo que siguió no fue un castigo legal visible, sino un desenlace que desmanteló la impunidad del agresor de formas mucho más insidiosas y eficaces de lo que cualquier sentencia de tribunal hubiera podido lograr. Su crimen, en su visión, había permanecido impune por demasiado tiempo, permitiéndole operar en las sombras, intocable. La acción de la protagonista, sin embargo, actuó como una fuerza desestabilizadora. No conocemos los detalles específicos, quizás fue la exposición de secretos que lo desacreditaron en su propio círculo, la destrucción de una red de contactos que lo sustentaba, o la creación de circunstancias que lo llevaron a perder el poder o la libertad de forma indirecta. Lo importante es que la ventaja que él poseía, la impunidad y la invisibilidad ante la ley, fue drásticamente alterada. La tranquilidad con la que él vivía, seguro en su convicción de que nadie lo alcanzaría, fue hecha añicos. Las consecuencias para el agresor fueron, irónicamente, un tipo de justicia kármica o de retribución invisible. Puede que no fuera esposado o sentenciado a una prisión estatal, pero su vida, de alguna manera, fue irremediablemente alterada. Quizás perdió su estatus, su influencia, su capacidad de operar libremente, o incluso su propia seguridad en un ambiente donde las leyes son diferentes a las de la sociedad formal. La protagonista no buscó encarcelarlo, buscó desactivarlo, removerlo de la ecuación de su vida y, posiblemente, de la vida de otros. Esta dimensión de la venganza es fascinante porque ilustra la eficacia de una acción que opera fuera de las convenciones. La policía y el sistema judicial, por sus limitaciones o fallas, no pudieron prever o impedir estos desenlaces. El agresor, acostumbrado a eludir la ley, se encontró confrontado por una fuerza que operaba con una lógica diferente, una que él no podía descifrar ni controlar.
La consecuencia fue una desestabilización de su mundo, un precio que pagó no por la mano de la ley, sino por la acción determinada de su víctima. La historia no termina con un "y vivieron felices para siempre" para el agresor. Por el contrario, las reverberaciones de la acción de la protagonista aseguraron que su impunidad fuera quebrada, de una forma u otra. Él aprendió que, incluso en ausencia de una justicia oficial, las consecuencias de un crimen pueden, de hecho, encontrarlo. ¿Puedes imaginar los giros del destino cuando la justicia toma caminos inesperados? Este capítulo revela que las acciones, por más silenciosas que sean, pueden tener impactos sísmicos. Si las consecuencias imprevisibles de esta historia te han intrigado, comenta abajo tus teorías sobre cómo la vida del agresor pudo haber cambiado. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás inmerso en esta compleja trama y suscríbete al canal. El legado de una sobreviviente. La historia de nuestra protagonista no concluye con la superación de la adversidad, se eleva para convertirse en un legado duradero. Cada prueba que enfrentó, cada lágrima derramada y cada batalla ganada, ya fuera en silencio o con la fuerza de la acción, no solo la transformaron a ella, sino que forjaron una fuente inagotable de sabiduría para quienes la rodean, especialmente para sus nietos. Su vida se convirtió en un faro, demostrando que, incluso después de las tormentas más feroces, es posible no solo sobrevivir, sino florecer con una profundidad y una perspectiva únicas. Este legado no se manifestó en grandes discursos públicos o manifiestos grandilocuentes, sino en la esencia misma de quien se convirtió. Su mirada, antes llena de angustia, ahora irradia una serenidad profunda, una paz conquistada con esfuerzo y determinación. Sus gestos, antes cautelosos y vacilantes, ahora son firmes y seguros, reflejo de una seguridad interna. La sabiduría que emana de ella no proviene de libros o teorías académicas, sino del conocimiento visceral adquirido a través de la experiencia vivida en su forma más cruda. Aprendió sobre la verdadera naturaleza humana, sobre la fragilidad de la justicia institucional y sobre la inquebrantable fuerza del espíritu individual. El impacto de su supervivencia se hace evidente en la forma en que interactúa con el mundo. Se ha convertido en una escuchadora atenta y compasiva, alguien que comprende las complejidades del dolor humano porque lo ha sentido en su propia piel. Su empatía no es superficial, es una empatía arraigada en la comprensión profunda de lo que significa sentirse invisible, desamparado y traicionado por la policía. Este legado se manifiesta en sus consejos discretos, en las lecciones implícitas en su manera estoica de afrontar los desafíos diarios y en la calma que transmite en momentos de crisis. Es la prueba viviente de que el dolor no tiene por qué definir a una persona para siempre, sino que puede refinarla y elevarla. Para sus nietos, ella no es solo una figura de amor y cuidado incondicional, sino también una mentora silenciosa y poderosa. Su historia, aunque quizás no contada en todos sus crudos detalles, se infunde en la narrativa familiar como un testimonio imperecedero de resiliencia. Ellos aprenden de su fortaleza, de su rotunda negativa a ser una víctima perpetua, y de su asombrosa capacidad para encontrar la paz después de la tempestad más oscura. El legado de nuestra abuela es la verdad innegable de que la supervivencia no es meramente evitar la muerte, sino reclamar la vida con todas sus posibilidades, a pesar de las cicatrices imborrables que quedan. Es la certeza de que las experiencias más duras pueden, paradójicamente, convertirse en los cimientos de una sabiduría profunda y un carácter inquebrantable. Este es el verdadero triunfo que la policía y la justicia oficiales jamás podrían haberle ofrecido. Puedes percibir el poder transformador de una vida que, habiendo superado la oscuridad, irradia luz y sabiduría, inspirando a las generaciones futuras. El legado de nuestra abuela es una inspiración que nos enseña que el verdadero triunfo reside en la capacidad de convertir el dolor en fortaleza y de dejar un impacto positivo y duradero en quienes nos rodean. Si el legado de resiliencia de esta abuela te inspira profundamente, deja un comentario contándonos qué significa para ti la verdadera fuerza. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos de esta conmovedora historia y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. El poder de la sabiduría femenina. En su ardua travesía, nuestra abuela descubrió una fuente de fortaleza que a menudo es subestimada por la sociedad, pero que es increíblemente potente, y en su caso, vital para su supervivencia: el poder de la sabiduría femenina. Esta no es la sabiduría adquirida en libros académicos o en aulas universitarias, sino aquella que nace de la experiencia profunda, de la intuición aguda y de la capacidad innata de ver más allá de lo evidente, de lo superficial. En un mundo que la había intentado silenciar, desvalorizar y marginar, ella aprendió a confiar ciegamente en su propio discernimiento,
en esa voz interior que, para muchas mujeres a lo largo de la historia, ha sido una brújula infalible en tiempos de crisis. Después de que el sistema de justicia oficial fallara estrepitosamente en protegerla, y de que ella tomara la inquebrantable decisión de forjar su propia forma de justicia personal, la abuela tuvo que confiar en algo más allá de las normas y protocolos establecidos. Fue entonces cuando su intuición se agudizó de una manera extraordinaria, casi sobrenatural. Aprendió a leer entre líneas, a percibir las intenciones ocultas de las personas, a detectar las debilidades en los muros aparentemente impenetrables que la policía o el crimen presentaban. Esta perspicacia no era magia ni suerte, era el resultado directo de haber vivido al límite, de haber tenido que depender exclusivamente de sus propios sentidos y de su mente para navegar en un terreno sumamente peligroso y traicionero. Su cerebro se convirtió en su principal aliado, desarrollando una capacidad de análisis y planificación estratégica que nadie, especialmente sus agresores, habría esperado de ella. Esta sabiduría femenina también se manifestó de forma evidente en su habilidad para la observación meticulosa y detallada. Donde otros veían solo superficies, ella veía profundidad. Donde había silencio, ella detectaba indicios sutiles. Cada detalle insignificante, cada pequeña pieza de información que recopilaba, ya fuera un gesto, una palabra a medias o un patrón de comportamiento, se convertía en parte de un complejo rompecabezas que solo ella podía armar. Esta atención a lo sutil, a lo no dicho, es una característica poderosa que a menudo se cultiva en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde la supervivencia personal depende crucialmente de la capacidad de anticipar y entender el entorno de forma holística. Además, el poder de su sabiduría femenina residía en su asombrosa capacidad de adaptación y flexibilidad. Los planes rígidos rara vez funcionan a la perfección en situaciones de alta complejidad y riesgo. La vida exige maleabilidad y la habilidad de improvisar. La abuela aprendió a ajustar sus estrategias sobre la marcha, a improvisar cuando era absolutamente necesario y a encontrar soluciones creativas e ingeniosas a problemas que, para cualquier otra persona, hubieran parecido completamente insolubles. Esta inteligencia práctica, combinada con su intuición agudizada, la convirtió en una fuerza formidable, una presencia tranquila pero inquebrantable, capaz de navegar por aguas turbulentas y de encontrar un camino hacia la paz que, en un principio, parecía imposible de alcanzar. Su poder no estaba en la fuerza física o en la autoridad, sino en la sutileza de su mente y en la resiliencia inquebrantable de su espíritu. ¿Puede usted imaginar la profundidad de la sabiduría que se forja cuando la vida te obliga a confiar únicamente en tu instinto más primario y en la agudeza de tu inteligencia? Esa es la manifestación del poder de la sabiduría femenina en nuestra abuela, una fuerza tranquila, pero absolutamente inquebrantable, que la guió hacia su propia redención y la consolidación de su paz. Si esta perspectiva sobre el poder de la mente y la intuición femenina te ha cautivado, déjanos tu me gusta y comparte este episodio con tus seres queridos y en tus redes sociales. Queremos que más personas descubran la increíble fuerza que reside en la sabiduría innata de las mujeres. Y, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar cada paso de esta historia reveladora que te transformará. La paz conquistada. Con la acción decisiva ya implementada y el poder de su sabiduría femenina plenamente manifestado, nuestra protagonista entró en la fase más anhelada de su extraordinaria travesía, la conquista de la paz. Esta no fue una paz otorgada por un tribunal, ni una calma pasajera que dependiera de circunstancias externas. Fue una serenidad profundamente arraigada, forjada con cada batalla interna y externa, cada decisión valiente y cada acto de autoafirmación. La paz que encontró no era la ausencia de cicatrices, pues las heridas del crimen y la incredulidad policial siempre dejarían una marca, sino la capacidad de vivir con ellas sin que definieran su presente ni opacaran su futuro. El proceso de llegar a esta paz fue complejo y multifacético, un viaje que se extendió mucho más allá del momento de la acción en sí. Implicó un acto consciente de soltar la amargura y el resentimiento que podían haberse aferrado a su alma como una sombra persistente. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, pues el trauma deja una huella imborrable en la memoria. Se trataba de integrar esa experiencia brutal en su historia personal sin permitir que la consumiera o la definiera por completo. Fue un trabajo interno continuo, una elección diaria de no permitir que la oscuridad del pasado eclipsara la luz del presente. Esta paz se manifestó en la reducción significativa de la ansiedad, en un sueño finalmente reparador y en la capacidad redescubierta de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida sin la sombra constante del miedo o la amenaza. Esta paz conquistada también se tradujo en una sensación renovada de seguridad y control sobre su propia existencia.
Al haber tomado las riendas de su propia justicia, nuestra abuela eliminó la amenaza que la acechaba, o al menos neutralizó su poder sobre ella de una manera que la policía y el sistema judicial nunca lograron. Esa sensación de vulnerabilidad abrumadora que la había perseguido por tanto tiempo comenzó a disiparse gradualmente, reemplazada por la certeza inquebrantable de que era capaz de protegerse a sí misma y de controlar su propio destino. Este nuevo nivel de autonomía le permitió reconstruir su vida sobre cimientos mucho más firmes, libres de la necesidad de aprobación o validación externa. El silencio, que antes era el cómplice de su dolor y su aislamiento, ahora se convirtió en un aliado, un espacio para la reflexión profunda, la gratitud y la conexión consigo misma. Sus ojos, que una vez reflejaron angustia y desesperación, ahora brillaban con una calma y sabiduría inconfundibles, testimonio de su viaje. La paz no fue un destino final estático, sino un estado del ser dinámico que ella cultivó meticulosamente cada día, nutriéndolo con actos de autocuidado, la reconexión con la naturaleza y el amor incondicional por su familia. Era la evidencia palpable y viva de que la sanación es verdaderamente posible, incluso después de las heridas más profundas, y que la venganza puede, en su forma más elevada, conducir a la liberación. ¿Puedes imaginar la inmensa liberación que se siente al, finalmente, encontrar la paz después de una lucha tan prolongada, solitaria y extenuante? La paz conquistada por nuestra abuela es un testimonio inspirador de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para sanar, para encontrar cierre y para prosperar a pesar de las adversidades más abrumadoras. Si esta historia de resiliencia y la búsqueda de paz interior te ha conmovido profundamente, te invitamos a dejar un comentario compartiendo lo que la palabra paz significa para ti en este momento de tu vida. Tu perspectiva enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los últimos capítulos de esta impactante serie documental que te dejará sin aliento. Nunca callarse. La lección más profunda y resonante que nuestra abuela extrajo de su extraordinaria travesía es una que resuena con una fuerza universal, la necesidad imperativa de nunca callarse. Tras haber experimentado el tormento del dolor silencioso y la desilusión de un grito ignorado por la policía y el sistema de justicia, ella comprendió en carne propia el poder devastador del silencio, tanto el autoimpuesto como el impuesto por otros. Para ella, el acto de levantar la voz, de reivindicar su propia narrativa, no fue solo un camino hacia su cura, sino un acto fundamental de resistencia y empoderamiento. Esta lección va mucho más allá de simplemente hablar. Implica la valentía de articular la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, dolorosa o inconveniente para aquellos que la rodean o para las instituciones que deberían acogerla. Significa desafiar la cultura del silencio que frecuentemente rodea el abuso, la injusticia y la opresión. Nuestra abuela aprendió que el silencio protege al agresor y perpetúa el ciclo del sufrimiento. Al callarse, una persona no solo se niega a sí misma la posibilidad de ayuda y de encontrar justicia, sino que también contribuye, involuntariamente, a la invisibilidad de un problema que, tristemente, afecta a muchos. El consejo de nunca callarse no es un llamado a la imprudencia o a actos impulsivos de venganza. Por el contrario, es una convocación a la autoafirmación estratégica. Se trata de encontrar la forma adecuada, el momento oportuno y el medio seguro para expresar lo que necesita ser dicho. Puede ser a través de la denuncia a las autoridades, si el sistema es capaz de escuchar, a través del apoyo de una red de confianza, amigos, familiares, terapeutas, o, como en su caso, a través de acciones personales calculadas que buscan restaurar el equilibrio cuando todas las otras puertas se cierran. La esencia es no permitir que la voz interior sea sofocada, ni por el miedo, ni por la presión externa. Esa voz es una herramienta poderosa, un derecho inalienable que, cuando ejercido, puede derrumbar barreras y abrir caminos para la cura y la transformación. Para ella, esta lección se convirtió en un pilar de su existencia. No solo para su propia supervivencia, sino para garantizar que las futuras generaciones, especialmente sus nietos, comprendieran la importancia vital de defenderse a sí mismos y de defender a los demás. Es un recordatorio constante de que cada voz importa, cada experiencia tiene validez y cada acto de habla contribuye a la construcción de una sociedad más justa y consciente. La abuela, que antes fue silenciada por un crimen y por la incredulidad policial, ahora se erige como un faro de verdad y resiliencia, instando a todos a no subestimar el poder transformador de una voz alzada. Ella entendió que el verdadero poder reside en la capacidad de expresarse auténticamente, de reivindicar su espacio en el mundo y de desafiar las narrativas impuestas, incluso que esas narrativas vengan de instituciones poderosas.
Puedes sentir la urgencia y la importancia de esta lección, especialmente en un mundo donde tantas voces aún son silenciadas. La experiencia de nuestra abuela nos enseña que el acto de hablar es, en sí mismo, una poderosa forma de justicia y de libertad, un camino esencial para la liberación personal y colectiva. Si esta poderosa lección te inspiró, deja tu comentario diciéndonos qué significa para ti nunca callarse. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Y si aún no eres parte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el gran final de esta historia que, te prometemos, cambiará tu forma de ver la vida.